algunos conceptos generales em, y que son y que tienen que estar vinculados a las propiedades de la madera. La primera tiene que ver con la necesidad, de acuerdo a lo que dice la ordenanza en el caso de Chile, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, de cara a la protección química de la madera. La madera tiene que estar impregnada para evitar la acción de agentes bióticos, como dije, en otras palabras, termitas. Como una de las termitas, la que genera más daño en el caso de Chile en este momento es la termita subterránea. Esa termita subterránea se da por dentro de la madera. Me doy esa vuelta para explicar que la protección química de la madera contra termitas debe ser hecha en cámaras. Cámaras como la que muestra esta foto, para que ese impregnante, que puede ser en número 4 CCA, que es cobre, cromo y arsénico, que ya está de salida, eh, de cara a otros ejemplos hoy día más amigables con el medio ambiente, como también el cobre micronizado, las sales de boro o otro tipo de impregnantes en base a solventes orgánicos, tiene que penetrar todo el volumen de la madera, cosa de evitar que las termitas, por ejemplo, se vayan por dentro de estas piezas de madera cuando intenten atacarlas. No es una protección superficial que se haga en obra, sino que tiene que llegar la madera impregnada. En segundo lugar, quizá esto ya no es protección, o sea, esto no es protección contra los insectos, pero sí ejemplos de otros procesos que se hacen también en cámara. Está la madera termotratada, es decir, que sufre un proceso de em, es sometido a altísimas temperaturas, algo así como 270 grados de temperatura en una cámara, y después se enfría rápidamente y con eso se logra un producto que tiene un buen rendimiento como revestimiento de exteriores, a diferencia de lo que podría ser un pino puesto a la intemperie, que no duraría más de 1 o 2 años. Y otro ejemplo de también tratamiento de la madera en cámara, pero que no necesariamente, o sea, que no protege contra las termitas, pero sí es útil para su comportamiento en la intemperie, es la madera acetilada, eh, que es sometida a la impregnación con esta suerte de aceto que de acuerdo con lo que señalan sus fabricantes, queda garantizada en cuanto a su comportamiento a la intemperie por 50 años. Y estamos hablando de maderas provenientes de coníferas como el pino, que se les aplica esta solución. La madera también hay que protegerla superficialmente, ahora de cara, si es que va a estar expuesta, de cara al sol y a la lluvia, que es distinto, es adicional, es distinto, es complementario a la protección química. Y eso puede realizarse mediante pinturas, aceites o ceras. Lo importante en esta es que si va a estar a la intemperie, sean de poro abierto, es decir, que, entre comillas, trabajen, permitan que esto respire, que sean lo suficientemente elásticas para que se contraigan y se dilaten de acuerdo con el contenido de humedad de la madera. Y dicho eso, o sea, obedeciendo a esas propiedades, finalmente protejan de la humedad por un lado y también de los rayos UV. Para proteger a la madera contra los rayos UV, esto tiene que tener un pigmento. Si no, si no tuviera un pigmento, es algo que puede ser escogido, o sea, hay arquitectos que prefieren que eso ocurra, quizás en la búsqueda de una honestidad del material, la madera se va a oxidar. Por eso es que en el caso del pino se pone gris por fuera, y eso es producido por los rayos UV. En caso de querer protegerla con un pigmento, pueden ser estas ceras o aceites que tengan un tono. Esto es como cuando uno se pone lentes oscuros, ¿no es cierto? O bien pueden ser pinturas, por ejemplo, las que estoy mostrando arriba, que em, logran proteger a través de estas tierras de color. Un poco por eso estos tonos se ven tanto
arquitectura tradicional del norte de Europa. Finalmente, desde el punto de vista de la resistencia, tener en cuenta que la madera, am, desde luego si son piezas de pequeño tamaño, es decir, de poco volumen, eh, frente a un incendio, si no están protegidas, se van a desintegrar. Una pieza de madera cerrada de 2x4, algo así, no resiste gran cantidad de minutos al fuego. Pero las piezas de gran volumen o de gran tamaño, como las vigas de madera laminada, los muros de CLT, como los que mencioné, son capaces de generar una capa de carbonización, que es lo que se ve acá en el esquema de la izquierda, o bien en la, entre comillas, viga laminada de arriba a la derecha. Y una vez que esa capa de carbonización se genera, no hay espacio para la combustión, ya que no entra oxígeno. Es decir, esta pieza no sigue consumiéndose. Y si esta capa de carbonización fue puesta adicionalmente a, a, las dimensiones que te especificó cálculo estructural, um, estamos hablando de un edificio que no va a colapsar en la cantidad de minutos de resistencia al fuego para lo que fue diseñado. Esa cantidad de minutos de resistencia al fuego es posible de calcular. Hay una tabla que dependiendo de la densidad de la madera puede establecer una cantidad de eh, milímetros por segundos de fuego. Y bueno, dicho sea de paso, en la ordenanza en Chile se establecen distintos F, que no es otra cosa que la cantidad de minutos de resistencia al fuego exigida, mínima, um, de acuerdo con el tamaño del edificio, la cantidad de pisos, el uso que tiene, si es un uso público, un uso privado, en el caso de las viviendas, si son continuas o son aisladas, en fin, distintos atributos que tienen que ver con la resistencia al fuego de cara a, por un lado, poder evacuar y por otro lado, que lleguen los bomberos. También hay una larga eh, eh, trayectoria de comportamiento de la madera frente a los sismos. Como es sabido, un material más flexible, por lo tanto, en general en Chile, las estructuras de madera han tenido un buen comportamiento. Y aquí sencillamente lo que muestro es una foto de uno de los ensayos en mesa vibratoria que se han hecho para edificios de 7 o de 9 pisos, de los cuales hay diferentes videos que ustedes pueden, tal como están viendo este, consultar en, eh, diferentes páginas. Finalmente, volviendo a gráficos como el que vimos inicialmente de la huella de carbono, ahora si comparamos maderas de ingeniería con otros materiales que son útiles para obras gruesas de madera, perdón, obras gruesas en general, en el caso de la madera, podemos ver que la madera, por su porosidad, por sus características biológicas, tiene una menor transmitancia térmica, por lo tanto, um, un muro de CLT va a tener, por ejemplo, la misma transmitancia que 30 centímetros de ladrillo y eso de cara a cumplir con las normativas térmicas actuales, dependiendo la zonificación donde estén las obras que usted hagan, puede ser un aporte. Ahora, nuevamente aquí mencionar, tal como lo dijimos a un comienzo, que todos los materiales pueden ser pueden recibir aislantes térmicos, cámaras ventiladas, distintas estrategias, cosa de mejorar su desempeño de cara al confort térmico. ¿Mm? Pero desde luego que si comparamos peras con peras, por decirlo de alguna manera, una obra gruesa de CLT comparado con una obra gruesa de hormigón tiene un mejor desempeño. Cuando ustedes egresen, quizás esto es lo último con respecto a propiedades de la madera.
Lo más probable es que los listones que hoy día ven en un patio de construcción de distinta marca, em, sin una etiqueta que entregue toda la información necesaria, o al menos que sea coincidente con todo lo que ustedes especifiquen técnicamente, va a venir con un sello, con un rótulo. Esto ya fue publicado en el diario oficial, eh, por lo tanto seguramente entre este año y el próximo va a estar vigente, y que es básicamente que, tal como en los alimentos viene una serie de información, en cada listón tenga que venir un timbre o un sello que indique el proveedor, el país de origen, la especie, la dimensión. Se fijan, ahí estamos también repasando algunas características. El contenido de humedad, es decir, que sea madera seca, por ejemplo, entre 12 y 18% de humedad. El grado estructural, que ahí dice G2, que es un tipo de clasificación visual de la madera, dependiendo, por ejemplo, de la cantidad de nudos que tiene, cosa que también vimos. Y finalmente la preservación, que es el tipo de impregnante o protección química que se le aplicó para evitar el ataque de termitas u otros agentes. Ese rótulo va a tener que estar en un lugar determinado, como indica esta imagen. Y bueno, no estoy seguro aún si va a ser un timbre, va a ser un sello o un autoadhesivo, pero creo que es bueno que ustedes lo conozcan, y que por lo tanto sepan también la importancia de conocer las propiedades de la madera como arquitectos que las van a utilizar en sus futuros diseños. Eso es lo que quería mencionarle hoy día como parte de las propiedades de la madera. Desde luego, después de esta presentación va a haber un espacio de preguntas, de complementos, y también es la primera de una serie de contenidos que son complementarios a esta. ¿M? Bien, con eso quizás prefiero terminar con esta imagen. Lo dejamos hasta acá y nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias.